Y ahora vamos a comenzar, eso sí, con una entrevista porque se van a cumplir 2 años del gobierno, ya llegamos a la mitad y es por eso que queremos analizar, ver las implicancias de estos 2 años, en qué pie llega el Ejecutivo en medio de esta crisis de seguridad. Y para hablar también de temas contingentes y de política en general, estamos con Tomás Tubal, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Igor. Muchas gracias por la invitación. Tomás, bueno, se cumplen 2 años del gobierno, llegamos a la mitad del mandato del presidente Gabriel Boric. ¿En qué pie llega el gobierno, el liderazgo del presidente, sus ministros, pero también sobre qué terreno va a tener que caminar en esta primera etapa? Pongamos a partir del 11 de marzo, pese a que el presidente vuelve en un par de días más ya formalmente al Palacio de la Moneda. Bueno, han sido 2 años muy intensos para el presidente porque fundamentalmente hemos estado en un proceso constitucional y eso ha atraído la atención de todas las fuerzas políticas, incluso del gobierno en el primer año, no así en su segundo. Y eso también ha hecho que estemos en un periodo, han pasado 2 años donde el gobierno ha estado sometido a elecciones permanentemente, ¿no? Y eso es una complejidad. Yo creo que el mayor desafío que tiene el gobierno al cumplir estos 2 años es poder realizar algunas cuestiones que eran propios de su programa o algunas reformas, llamémoslo así, estructurales o como se quieran denominar, algunas reformas que puedan caminar durante este tercer año, porque ya en el cuarto es muy difícil. ¿Y hay espacio? Yo creo que siempre hay espacio en política, quiero ser positivo en esta mirada política, ¿no? Me estoy refiriendo a 2 grandes reformas, ¿no? La reforma de pensiones y este pacto fiscal, ¿no? Me parece que la reforma de pensiones dio un paso importante a finales de enero, despachándose de la Cámara a donde va el Senado, donde efectivamente ahí pueden haber mayores quizás ámbitos de acuerdo o disposición al diálogo, ¿no? Creo que eso puede ser relevante. Entonces yo creo que el gobierno tiene en esta oportunidad, vamos a ver cómo se enfrenta, porque el Parlamento también está bastante indisciplinado, llamémoslo así, no solamente del oficialismo, sino también en la oposición, lo cual dificulta muchas veces estos acuerdos necesarios para sacar estas reformas, ¿no? Además, la contingencia ha hecho que se muevan las piezas y hemos tenido, solamente si vemos este año, no hablemos del año pasado o los 2 años anteriores, si nos fijamos solo en este año, la contingencia ante la crisis de seguridad, el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, ya comenzaron las peleas por las municipales, hay bastantes pugnas, incluso al interior del oficialismo, acerca de ciertas candidaturas y precandidaturas en comunas que son claves. En ese sentido, acá se juega el legado del gobierno, el que tanto se ha hablado quizás en esta reforma de pensiones con el pacto fiscal, que va a permitir abrir una serie de otros tipos de reformas, pero la reforma de pensiones podría ser el gran legado, porque incluso algunos han dicho que quizás el presidente, si bien podría sacar esta reforma de pensiones, podría pasar su legado a transformarse en el tema de la seguridad, y eso sería paradójico para este gobierno, efectivamente, si es que el presidente logra poder concitar un gran acuerdo por la seguridad y poder ponerle un coto quizás a este tema del crimen organizado. Yo creo que sí, en el fondo, más que un legado, yo diría va a ser una cuestión importante que mostrar, que desarrollar, ¿no? El legado tiene que ver con los 4 años y uno puede especificar también la figura del presidente, porque la figura del presidente es un presidente joven para nuestra institucionalidad que hemos conocido, sí. Por lo tanto, ahí también hay una suerte de legado en cómo sale el presidente Gabriel Boric después de estos 4 años. Pero sin duda este año es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas van a estar enfocadas en las elecciones de octubre. Y antes, posiblemente, vamos a tener primaria. Y además, hay partidos dentro del oficialismo que están haciendo una suerte de plebiscito, no están haciendo. Van a realizar un plebiscito a comienzos de marzo para poder fusionar a las fuerzas del Frente Amplio. Entonces, es una cuestión bastante tensionante. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas políticas, oposición y oficialismo, saben que estas elecciones municipales son muy importantes porque va a ser la gran medición de fuerza que hasta el momento tiene. Porque recordemos que las anteriores elecciones fueron en el año 2021, ¿no? Donde, por ejemplo, el Partido Republicano no tiene representación en los alcaldes. Por ejemplo, una fuerza política. El Frente Amplio, como su conjunto, tiene 12 alcaldías, como conjunto de partidos, ¿no? Entonces, creo que estas elecciones van a ser muy, muy trascendentes y las fuerzas políticas ya las vemos, ¿no es cierto? Se han movido muy fuerte y yo creo que ahí va a haber una tensión que también va a dificultar el desarrollo y los objetivos que el gobierno tenga, tanto para la oposición como para el oficialismo, ¿no? Vamos a hablar
de las municipales en específico, pero para ir cerrando el tema de estos 2 años del gobierno, debería partir el presidente quizás con un cambio de gabinete. Siempre a fines de año se hablaba muchísimo del cambio de gabinete, sobre todo con el tema de los conflictos de intereses, por las reuniones en la casa de Pablo Salaquet, eso por un lado, reformas también que se estaban estancando, ciertas críticas a ministros específicos sectoriales. ¿Crees que el presidente o el gobierno va a hacer un cambio importante para partir de esta segunda etapa? Generalmente se marca un hito cuando llegan al 50% de su mandato. Yo creo que si el gobierno define una agenda y estima, me parece que hay ministros que obviamente están debilitados públicamente, y en esa agenda son relevantes, importantes, bueno, habrá que hacer esas modificaciones. Y me parece que puede ser una señal o un impulso importante para comenzar este tercer año, llamémoslo así, de gobierno. Es probable que efectivamente uno pudiese decir, mire, el presidente va a reacomodar sus fuerzas políticas dentro del gabinete para estructurar este tercer año que aparece como importante y muy vital para todas las fuerzas del oficialismo, ¿no? Y en ese sentido, el manejo que ha tenido el gobierno en crisis específicas, por ejemplo, en emergencias, el gobierno le han tocado ya segundo incendios grandes, le han tocado emergencias, las inundaciones también del año pasado, donde se ha levantado la figura del presidente, un presidente en terreno que va a los lugares, que tiene un grupo de ministros, pese a todas las críticas, por supuesto, después por las responsabilidades administrativas, en este caso con los alcaldes, pero también el rol que juega el Ejecutivo en la premura de poder dar respuesta a las personas que sufren. ¿Cómo evalúas tú la participación del gobierno en estos casos de emergencia? Porque ha sido un gobierno que ha tenido que enfrentar varias emergencias. Sí, hay cuestiones que el gobierno reacciona un poco lento y rápido, lento al comienzo, sí, y le cuesta tomar esa velocidad al que llegue, ¿no? Recordemos que en este tremendo incendio que afecta a la quinta región, específicamente a la zona de Viña del Mar, Quilpué, básicamente, ¿no? Ahí el gobierno fue muy lento para reaccionar, pero después marcó ciertas cuestiones, puntos específicos. Creo que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que ha ido lentamente. Quizás ha llegado la ayuda económica, quizás lo más importante ahora es la reconstrucción, la entrada a clases, por ejemplo, va a ser vital en este proceso. ¿Por qué? Porque muchos de los albergues estaban ocupados, ¿no es cierto?, por los propios establecimientos, y hay establecimientos que se quemaron. Entonces también va a tener una contingencia ahí. Ahora, llama la atención, sí, que esta excesiva rotación de ministros que se van a cargo de la emergencia. Me parece que a veces ahí las cuestiones son más importantes de considerar un encargado que sea preciso, como ahora lo ha asumido la ministra Toro, ¿no?, de alguna manera. Pero llama la atención la ausencia del ministro de Vivienda, por ejemplo, desde mi perspectiva me llama la atención. Ha estado totalmente ausente en un incendio que fue devastador, no solamente en vidas humanas, sino que también en vivienda. Entonces creo que hay cuestiones que mejorar, pero creo que ha reaccionado con cierta agilidad. Ahora, el problema de esto es reconstruir, que eso es no se hace de un día para otro, ahí va a requerir esfuerzos importantes y sin duda va a tener presiones en ese sentido, ¿no? Y el manejo de la crisis de seguridad, hablando más allá de todo lo que se ha hecho, propuesto, cambios también acerca de enfrentar el crimen organizado, la creación de distintos gabinetes también de seguridad. De hecho, el día jueves se van a reunir a la vuelta del presidente, parten con una reunión que tiene que ver con este gabinete de seguridad. Pero en cuanto al tema del secuestro, ¿cómo crees tú que ha sido el manejo que ha tenido el Ejecutivo? Si viene una causa reservada donde no han podido entregar, ya hoy día ya la presión es mayor, han tenido que salir a contestar, la ministra Carolina Toa dando quizás un poco más de respuesta acerca de por qué no se puede, incluyendo la respuesta de decir que está dispuesta a aceptar todas las críticas posibles, pero lo que le importa es ver qué pasa con este ex militar venezolano. A mí me parece que hay cuestiones que yo no tengo toda la información, ni mucho menos, pero hay cuestiones que me llaman la atención. La primera gran reunión del secuestro se citó a la Cancillería, al ministro de Justicia y al ministro del Interior. Es decir, ya le dio una connotación muy distinta a un caso de secuestro cualquiera, ¿no? Y eso eleva la tensión y de alguna manera coloca dificultades en el accionar del propio gobierno, ¿no? A la segunda se suma el presidente. Evidentemente, pero ahí ya le diste un estatus distinto, ¿no? Y eso me llamó la atención, como la primera reacción, darle un estatus distinto a esto. Sin duda que es un
un nuevo problema para la seguridad de este país, la seguridad del Estado, que está muy débil, ¿no? Porque es un refugiado además político, es un refugiado político al cual se le da ese refugio como una suerte de acogerlo y darle una cierta seguridad, pero aquí ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que es un tema que de alguna manera va a ser, se especula mucho, hay muchas tesis y vinculaciones que me parece que todavía falta demasiada información y que algunas pueden ser solamente producto de afiebrados comentarios, sacar un rédito político, ¿no? Pero sin duda este hecho no es un secuestro cualquiera, tiene una connotación, es un refugiado político en que actuaron fuerzas, me parece, bastante organizadas, fue muy limpio, incluso dejaron huella porque dejaron el video. El video para mí es una prueba de que efectivamente querían que ese video llegara, ¿no? Porque uno ve quizás los hechos más delictuales, ¿no? Lo primero que hacen es sacar las cámaras de seguridad. Bueno, aquí lo dejaron, ¿no? Entonces, de alguna manera muestra, hay señales de aquello. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Yo no me atrevería aquí responsablemente a decir alguna cosa, sino que hay hechos que me parecen que hacen de este caso un caso muy complejo que muestra además una debilidad del Estado en materia de seguridad, que es la que ya conocíamos, y para qué decir en materia de inteligencia, ¿no? En materia de inteligencia ya eso es, lo han dicho por todos los tonos, pero también ahí hay un desafío enorme del Estado, porque en el fondo estamos viendo un problema de seguridad que afecta a todo el Estado. Y el rol de la oposición en esto que estén presionando por recibir más información, de poder citar a comisiones investigadoras secretas, que el gobierno está diciendo que son pésimas ideas esto, porque evidentemente siempre se filtran algunas cosas y la oposición sigue presionando. De hecho, la ministra los va a recibir mañana. Deberían ser más cautos también en la oposición en ese sentido, teniendo en cuenta la magnitud de lo que significa esto y, como tú dices, las hipótesis que siguen dando vuelta, de las cuales nos estamos tratando todos de hacer cargo de todas estas sin tener mayor información. Ahora, el Congreso tiene un rol fiscalizador del gobierno. Me parece que eso es posible de hacer. Y hay una comisión en la Cámara de Diputados de inteligencia que se preocupa del organismo. Bueno, ahí me parece que si el tema ha tenido estas características, estas opciones, me parece que el tema puede ser convocado en ese ámbito porque me parece que está dentro de la institucionalidad. Si se requiere esa información de inteligencia, se citan a los directores y se conocen los antecedentes dentro de esa comisión, a mí me parece que ahí está funcionando la institucionalidad. El resto es una investigación que está llevando la Fiscalía con las diversas policías. Ahí vamos a ver si esa Fiscalía está coordinada con todos los aparatos o sigue operando como cualquiera que escoge, en este caso a la Policía de Investigaciones y no a Carabineros, o está operando dentro de un sistema de inteligencia que existe, no muy robusto, es pequeño, sí, pero existe, está aprovechando todas esas capacidades que pueden ser importantes. ¿Y qué tan mal habla de la institucionalidad en general que el gobierno desconfíe de una comisión investigadora secreta en el Congreso por temor a que se puedan filtrar los datos de esta investigación? Es que yo creo que ese es el peor argumento de cualquier investigación, porque tampoco el gobierno tiene demasiado, porque el gobierno no es el que investiga, ¿no? Por lo tanto es la Fiscalía la que tiene la investigación. Entonces tampoco tiene mucha información. Por eso digo que más que citar a una comisión de defensa u otra, ahí podrán discutir la arquitectura del nuevo sistema de inteligencia que está, etcétera, pero existe una comisión de inteligencia donde sí se pueden convocar. Yo creo que ahí la institucionalidad funciona. Esto de las desconfianzas y uno y otro me parece que no dan cuenta. Ahora, han pasado muchos días, vamos a ver, no hay mayores informaciones en la investigación, pero me parece que ese es el canal institucional que debiera seguirse. El resto, bueno, estamos entrando en el año más político, ¿no? Con elecciones, entonces cada uno quiere de alguna manera sacar algún rédito. Me parece que en estos hechos importantes que afectan no solamente al gobierno, sino al Estado, la oposición debiera contribuir a una mirada común en esta materia. Me parece que ese sería un gran punto en medio de esta discusión, digamos. Hablemos de números ahora. Las encuestas, bueno, son fluctuantes semana a semana. Los políticos dicen no nos podemos dejar llevar por una foto de una semana en comparación con otra, pero llama la atención, por ejemplo, este cambio que ha tenido la ministra Carolina Toá, sobre todo en la última encuesta de Academ, de pasar a ser la ministra peor evaluada, a subir en un mes, una semana, 14 puntos, el presidente también, llegar a uno de sus números máximos. ¿A qué crees que se debe en este inicio de año que hayan repuntado de esta forma, sobre todo la ministra Carolina Toá?
A ver, yo no tengo una explicación. Lo que importa de las encuestas es mirarla en su trayectoria en el tiempo. A veces hay subidas y bajadas que uno no... Pero está importante, no, son 14 puntos. no es evidente, ¿no? Si no, no estoy desmejorándola, sino que efectivamente uno tiene que mirar las tendencias. Porque son fotos, sí, pero si mira las tendencias uno las va viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ha estado presente en temas de seguridad. La ministra no ha estado ausente en la materia, se le ha visto trabajando en la materia. Yo creo que eso es una percepción que la población pueda tenerlo. Y sin duda me parece que ha sido así, a pesar de todas las críticas que hay en la materia. Pero me parece que hay ahí un elemento. Ella ha estado presente, ha estado permanentemente en el tema. Uno puede decir lo ha hecho bien, mal, etcétera, pero tiene una buena evaluación de la ciudadanía. Bueno, me parece que hay ahí, uno podría encontrar algún elemento. Lo importante es que eso se mantenga y no sea una suerte de globo dentro de una tendencia, ¿no? ¿Sería positivo para ella, va a ser positivo el hecho de que se pueda separar el Ministerio del Interior con el de Seguridad Pública, ella dejar de estar a cargo, ser la cara visible de la seguridad? Bueno, tiene a Manuel Monsalve también por otro lado, son dos que se van ahí compartiendo esta, podríamos decir, protagonismo, tener que salir a dar explicaciones en temas muy, muy difíciles ante una nueva criminalidad en el país, a la gente pidiendo respuestas rápidas, políticamente también. ¿Para ella se le descongestionaría eso? ¿Cómo podría capitalizar eso, no tener esta visión de ser la mujer encargada de la seguridad de nuestro país? Bueno, siempre es una opción, ¿no? Pero eso cuesta que se desarrolle en el tiempo. Si bien vamos a crear una institucionalidad para que esa funcione ya adecuadamente y la ciudadanía perciba que existe otra persona a cargo de la seguridad, va a ser un elemento complejo, pero efectivamente ella puede descargarla de una atención. Pero me parece que también ella ha contribuido en cierta manera, ¿no? Hay una agenda que ha estado con el Congreso tramitando, ha contribuido en la materia, entonces creo que también puede tener un aporte en esa materia y no desvincularse. Es bien difícil, yo diría, para un ministro, aunque sea ministro del Interior, que en este caso va a ser le corresponde además la jefatura del comité político, etcétera, que es una cuestión que también se ve muy débil en su estructura, en su toma de decisiones, y creo que ahí también faltan recursos. Ahora vamos a ver si este Ministerio de la Seguridad sale o no implementado en este escenario, ¿no? Tiene las elecciones municipales y en el mismo oficialismo hay muchas dudas. Hay una pugna del Partido Socialista, no en su conjunto, pero se han descolgado algunos grupos y han presentado precandidaturas, pese a que no se ha conversado de forma oficial en el Partido Socialista, pero en Santiago ahora se habla de Ñuñoa también. ¿Tiene futuro esta alianza que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana? ¿Cómo crees que van a poder congeniar finalmente esto? Está la tesis del que tiene mantienen, que a algunos les gusta, a otros no, de respetar los procesos de los alcaldes que ya están, de solo ir a primaria en lugares donde los alcaldes no se pueden reelegir, pero aquí todos tienen ambiciones de ciertas comunas, el Frente Amplio quiere crecer más, me imagino también que en el socialismo democrático van a querer recuperar espacio, la Democracia Cristiana también aprovechar su oportunidad dentro de esta alianza. ¿Cómo analizas tú estas conversaciones que se están dando y cómo crees que van a terminar? Porque ya se ven ciertas pugnas en lugares muy, muy específicos, como por ejemplo Santiago, Ñuñoa, y ayer el senador Latorre decía, bueno, no es la idea, porque si hacemos primarias en comunas donde ya hay un alcalde que se puede ir a la reelección, abrimos la puerta a que efectivamente todos puedan presentar precandidaturas en todas las comunas, en las 345 comunas. Lo que pasa es que la dificultad es un pacto electoral. Yo entiendo que no es un pacto político, es un pacto electoral. Entonces, aquí son muchas comunas en disputa, son 345 comunas. Por lo tanto, decir que cada uno mantiene y solo competimos en las otras es una cuestión bien compleja y difícil. ¿Por qué? Porque hay un elemento nuevo. Los alcaldes electos fueron electos con padrón, con voto voluntario, no obligatorio. Por lo tanto, hay alcaldes que tienen un bajísimo porcentaje hoy día, a pesar de haber ganado por mayoría, no estoy despreciando que hayan ganado, ¿no? Pero se enfrentan a un escenario nuevo y distinto. Me parece que la tensión para el oficialismo va a estar en que van a estimar, me parece, porque también la Democracia Cristiana es un partido que tiene 47 alcaldías, sí, ¿no? Es un partido poderoso dentro del mundo municipal, ¿no? Entonces, me parece que ahí el centro de la discusión va a ser cuáles de esas comunas van a ir efectivamente a primarias. Y las primarias, desde la perspectiva que yo la estoy mirando ahora, parecen más bien una resolución de conflictos que algo que gatille o esa primaria sea, llamémoslo así, sea el eslabón o el trampolín para que te produzca un candidato ganador.
cuidado, porque a veces ese excesivo conflicto entre distintos partidos en una primaria, no necesariamente quien gane esa primaria va a señalar que va a ser el ganador en la elección de octubre. Pero me parece que la tensión está instalada no solo en el oficialismo, también en la oposición, sí, en la misma manera. ¿Por qué? Pues, y en los gobernadores también, que son los cargos unipersonales, ¿no? Donde las alianzas, el oficialismo, vamos a ver si el Frente Amplio es un solo partido, si son más, vamos a tener mayores dificultades, ¿no? Entonces, el tema ahí va a estar en cuáles van a ser las primarias, cuáles van a ser esas comunas en las cuales se va a disputar, porque también hay una evaluación de los alcaldes, ¿no? Hay una evaluación pública, habrán encuestas, etcétera, métodos para poder evaluar sus percepciones, y quizás no todos estén bien evaluados o algunos regulares, pero eso también provoca fricciones, ¿no? Y al otro lado, en la oposición, a Chile Vamos, ¿cuánto le puede pesar, cuánto le puede restar el hecho de no pactar quizás con republicanos, o hacerlo efectivamente, o ir más al centro con demócratas, con amarillos? Yo tengo la impresión de que en la oposición Chile Vamos no va a pactar con republicanos, no va a haber un pacto oficial, ¿no? Me parece que republicanos va a competir en las elecciones municipales porque no tiene representación municipal y esta es su gran oportunidad. Yo creo que a lo más me parece que podrían establecer ciertos pactos de omisión. Pero vamos a ver en qué comunas, volvemos a la discusión, ¿no? Porque es muy difícil establecer un pacto de omisión en todas las comunas porque, bueno, hay intereses de cada una de las fuerzas políticas, ¿no? Me parece que en ciertas comunas probablemente tengan omisión y en otras a lo mejor vamos a tener competidores, ¿no? Yo creo que también ahí existe una dificultad. Yo veo a Chile Vamos entrando en una elección municipal, como tú dices, quizás ampliándose a tener amarillos y demócratas, que tampoco uno sabe cuál es la capacidad electoral que tienen los partidos, ¿no? Porque son partidos recientes y formados, ¿no? Pero está bien, hay un signo político que uno podría decir, oye, avanzan hacia otras fuerzas políticas. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, republicanos, que efectivamente es una fuerza que le ha ido muy bien en las elecciones, por lo menos en las convencionales que hemos visto hasta ahora, y sobre todo en la última. No así en el resultado del plebiscito, ¿no? Claramente ahí hay un elemento distinto, pero hay una pugna dentro de la oposición y me parece que eso va a ser una tensión permanente. Y de eso podría sacar rédito del oficialismo también, porque hay espacios donde el voto de oposición, el voto de derecha, se va a dividir. Y fue lo que le pasó al oficialismo también en la última elección, que hay comunas donde no se hizo un pacto ni siquiera por omisión y se colaron varios alcaldes de... Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es como se dio en la elección pasada, que se levantaron muchas candidaturas independientes y hay alcaldes, más de un centenar, casi un tercio de los alcaldes de Chile, no pertenecen a las coaliciones que compitieron, a ninguna de los pactos políticos que compitieron. Entonces, quizás también es abrir la puerta a que aparezcan otras candidaturas por fuera de estos partidos y que también vayan a complejizar este panorama, porque hasta el momento se mira con la elección municipal como estos dos bloques, ¿quién van a presentar entre el oficialismo, una oposición, la oposición 2 que llamamos republicanos, pero también uno puede advertir que van a existir otras candidaturas que también pueden beneficiarse de estas y otros conflictos internos. ¿Cómo se reorganiza ahora la oposición Chile Vamos sin la figura de Sebastián Piñera? ¿Cuánto el golpe, cuánto va a impactar esto finalmente en la búsqueda de nuevos liderazgos? ¿Quién crees tú que va a asumir esta especie de liderazgo en este bloque en un año electoral sobre todo y también pavimentando lo que va a ser de acá a 2 años la elección presidencial? Yo creo que más allá del impacto de la muerte del expresidente Piñera, el impacto político es muy fuerte sobre la oposición, ¿no? Porque el expresidente Piñera había sido la figura más importante en el siglo XXI de la derecha, ¿no? 2 veces había ganado la elección. Se descansaba mucho presidencial, pero era una figura relevante. Ha comenzado este siglo XXI, dice, es el único que lo ha logrado. Y además con un sentido de estrategia, de capacidad de mirar más allá, de construir. Un hombre que manejaba muy bien el concepto estratégico y sus posiciones políticas, y por lo tanto me parece que eso es un poco irreemplazable hoy día en Chile Vamos. Por lo tanto, el desafío que tienen ahí, me parece que
hay un desafío, digamos, de cuáles son las figuras. Uno ve cuáles son las figuras, o que las encuestas, como conversábamos en una, son, ¿no? Es la alcaldesa de Providencia, Elin Matei, y José Antonio Kast en el Partido Republicano. Hasta el momento no aparecen otras figuras. Pero me parece que más que buscar esa personalización, me parece que la oposición no encuentra el tono y no tiene una propuesta programática que sea interesante para el país, más allá de ser una oposición. Y ese me parece que es el desafío profundo. Y un desafío doble sin la presencia de alguien en el que, yo digo, esta figura en la que se descansaba frente a ciertos temas o cuando había que buscar cierto orden o una opinión que los pudiese alinear. Por supuesto, hoy día la figura del presidente Piñera no existe. El piñerismo era como un partido transversal dentro de Chile Vamos, ¿no? Y por lo tanto esa figura no existe. Tanto que el presidente Piñera incluso, no me recuerdo en cuál de las elecciones, pero en una, me parece que en la de parlamentaria, definió candidatura. O sea, los partidos le llevaron a que el expresidente definiera las candidaturas. Bueno, esa figura no está. Y yo creo que aquí la responsabilidad de los partidos es doble. Y eso me parece que va a ser una complejidad que hasta el momento no lo veo con tanta percepción, porque además las figuras que uno asocia a Sebastián Piñera estaban más bien en la gestión pública, llamémoslo de esa manera, ¿no? Más que en la competencia electoral. La competencia electoral era propia del presidente Piñera. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que todavía la Chile Vamos no ha sido capaz de sintonizar adecuadamente. Han pasado muy pocos días, pero creo que ese es el gran desafío, porque entrar a una elección, a un ciclo electoral municipal y presidencial en los próximos 2 años, sin haber definido esto claramente, va a ser una dificultad para la oposición y probablemente le dé un respiro, llamémoslo así, al oficialismo respecto a la competencia política. Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, analista político, también muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Última Mirada del día de hoy. Buenas noches.